hablaba de la presencia de inmigrantes en un hotel del Berrón. ¿Cómo está esta situación? Pues sí, en un hotel del Berrón nosotros comprobamos, yo misma estuve allí y hay pues unas decenas de inmigrantes ilegales alojados en un hotel de 4 estrellas con alojamiento, desayuno, comida, cena, más dietas aparte para sus gastos y sus necesidades varias del día a día. Algo que estamos pagando todos los asturianos en un momento en el que la pobreza no para de crecer en Asturias. Hay más de 250.000 asturianos que están en riesgo de pobreza, en un momento en el que hay más de 2.500 personas mayores en lista de espera para ser atendidos en una residencia de mayores como ellos merecen y como ellos necesitan, en un momento que hay más de 15.000 familias esperando a cobrar la ayuda por el bono térmico, ¿no?, del 2022 y del 2023. Ahí no están computadas las ayudas del 2024 porque el ejercicio se cerró hace poco y no se sabe. En un momento en el que los ganaderos pues están al borde de la quiebra, muchos de ellos en un momento en el que los asturianos necesitan muchísimas ayudas y no les están llegando. En cambio, sí lo hay para la inmigración ilegal. Lo que pasa es que este discurso a una vez suena un poco demagógico. ¿Demagógico? Sí, ¿no le parece? Porque estas personas estarán aquí siguiendo algún protocolo y alguna normativa, entiendo. No los habrán puesto ahí como si estuviesen de vacaciones. Están aquí porque desde el Gobierno central se riega con dinero público, con millonadas de dinero público, asociaciones y organizaciones afines que promueven y financian al final la inmigración ilegal masiva y descontrolada que estamos sufriendo en toda España y que a Asturias también ha llegado.